Bien, buenas noches. Voy a hacer un resumen de la conferencia que he hecho hoy lunes, día 3 de abril, en que se titula El poder de cambiarlo toda la realidad en que vivimos, todas las circunstancias, todos los hechos. Y voy a hacer 4 partes de esta conferencia. Resulta un poco complicada de exponer por una serie de conceptos que introduce y elementos que reúne en toda ella. El poder de cambiarlo todo es algo que las personas normales no comprenden, porque le falta conocer algunos conceptos que están en el proceso de despertar. Entonces, digamos que el ser humano, desde la antigüedad, está envuelto en un misterio, ¿no? Una información oculta que lo va a hacer ser consciente de su situación especial en el mundo. Por eso el ser humano busca el origen de su realidad y las conexiones que intervienen en su realidad, en este mundo, en esta vida, con sus pensamientos, elecciones, sentimientos, etc. En realidad, nosotros somos pensamiento y elecciones reflejados en las acciones que realizamos de la forma diaria. El primer pensador misterioso y conocido que hizo esta aproximación y que conozcamos es Hermes Trismegisto, el 3 veces sabio, que definió unos principios herméticos que escribió, según las leyendas, dice que escribió 20.000 obras o 30.000 obras, imposible en una sola vida. Pero todos sus principios surgen asociados a conocimientos muy antiguos, egipcios, griegos, romanos. Hermes especificó en una de sus obras que recibió toda su información por medio de una visión mística o profética. En su obra Poimandrés, que habla del cosmos, del universo, de la realidad del Dios primigenio, pues hay un diálogo que especifica todo esto. En Poimandrés me pregunto entonces, ¿has comprendido lo que significa esta visión? ¿Llegará a comprenderla? Respondí. Pues escucha, siguió, aquella luz soy yo, el pensamiento, tu Dios, el que existe antes de la naturaleza húmeda surgida de la oscuridad. Y la luminosa palabra surgida del pensamiento es el Hijo de Dios. ¿Cómo puedo entender eso?, pregunté. Considéralo de este modo: lo que en ti ve y oye es la palabra del Señor, y tu pensamiento es Dios Padre. Son indisociables uno de otro y su misión es la vida. Te estoy agradecido, le dije. Y él me contestó: centra pues tu atención en esa luz y accede así a su conocimiento. Una de las cosas que se conoce a Hermes en diferentes nombres, conocido como Tot, el dios Mercurio, Hermes, el mensajero de los dioses. Pero también se dice que era Abraham, el ser de la Biblia. Cuando se investiga sobre él, pues nos damos cuenta que existe una cantidad de teorías gigantesca, basadas en escritos antiguos, diferentes culturas, y es imposible tener una noción clara. Al yo encontrarme con Hermes, con la figura de Hermes, reflejada en sus obras, sobre todo en la tabla de Esmeralda y el Poimandrés, yo quería partir de cambiarlo todo refiriéndome
hacia un conocimiento, que es la Cábala, que tiene sus orígenes también en cierto origen hermético, oculto, escondido. Yo quería en esta conferencia partir de Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham, dentro de la Torá, es el primer amigo de Dios. Es así identificado cuando recibe a los 3 ángeles que van a informarle de que va a tener un hijo de Sara, que es mayor en edad y no puede tener más hijos. Uno de esos ángeles es el propio Kadosh Baruj Hu, y así lo define la Torá. En la Cábala, lo que es la propia Cábala, debemos subir al Sefirot Gesed para poder recibir las bendiciones de la divinidad, mientras estemos inmersos en los procesos de creación. Estamos inmersos en el caos y el sufrimiento. Hay que decir que los niveles Keter, Jomá y Binah no pertenecen al mundo de la creación. Entonces, digamos que el mundo de la creación, esos 6 días de la creación, esos 7 días, o sea, donde está incluido Zerampín y Malhut como mundo físico, son los mundos donde nosotros normalmente nos movemos. Nosotros vivimos en lo material y cuando despertamos y empezamos a ascender, tenemos que ascender a través de un camino bastante arduo y difícil, porque está alimentado por 6 sefirot, 6 procesos donde debemos limpiar, corregir, depurar nuestro proceso del alma, espíritu. Existen 2 formas de energía manifestadas en este mundo material, el Malhut. El miedo de forma continua es un estado constante del ser humano. Está abandonado aquí en un mundo duro, difícil. Y el amor, que aparece de forma impulsiva, en periodos de tiempo muy cortos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues quiero decir que la vida del ser humano es dura por principio, está sumida por el rigor, la ignorancia, el desconocimiento. Luego hay un mundo encima del material, es el mundo astral, el mundo de la formación. Es un mundo duro y difícil, sometido a muchas leyes que no entendemos, no comprendemos. En la tabla esmeralda, libro de Megisto, que fue traducido al inglés nada menos que por Sir Isaac Newton, nos explica que todo lo que existe y lo que no existe forma parte del todo. Todo aquello que pueda imaginar el pensamiento divino, el pensamiento humano, está incluido en el todo. Son lo que llaman las infinitas posibilidades o realidades del universo. Con todo el conocimiento asociado al Megisto, con el tiempo se crearon corrientes filosóficas y religiosas que se basaban en los mismos textos otorgados por él. Dichos textos han dado valor y sentido a la cultura ocultista y esotérica de Occidente. Porque ¿de dónde provenían estos textos? Provenían de culturas perdidas anteriores al mundo del imperio egipcio, del imperio griego, de aquellas civilizaciones que se hablan en silencio, en Lemuria, Mu, Atlántida. Sea cual sea el secreto que se oculta dentro de estos libros, este pasa a ser emblemático, arquetípico, y solo podemos estar seguros de que lo conocemos porque se une, es el punto de origen de muchos canales de filosofía y religión. O sea, muchas culturas actuales alrededor del mundo manejan todo tipo de rituales y creencias que tienen mucho sentido cuando las conectamos con el mundo espiritual, luego de haber estudiado el hermetismo, porque su origen está en ese conocimiento, en esa información hermética.
Me atrevería a decir que casi todas las religiones alrededor del mundo tienen sus principales bases en el hermetismo. Luego de estudiar en profundidad la filosofía hermética, encontramos que muchas de nuestras antiguas creencias y actuales, nuestros patrones secuenciales de pensamiento, el mundo que se ha puesto delante de nuestros ojos y sus razones cobran un sentido diferente y distinto. Personajes como Freud y Carl Jung han descubierto cosas inimaginables cuando se adentraron en los confines más profundos de la psique humana, basada precisamente en conceptos arquetípicos y herméticos. Cuando volvieron de ese viaje, ellos se dieron cuenta de que todo es y no es al mismo tiempo, que es una paradoja bastante fuerte. Y lo que queda todavía por descubrir, que estamos en ello. Bien, partiendo de Abraham como origen, y según parece fue un astrólogo avanzado en su tiempo y que se transformó en cabalista por ser el autor de referencia del Sefer Yetzirah, vamos a ver este libro, algunos secretos de este libro que son el origen de la Cábala y de sus aplicaciones en nuestra vida diaria, para comprender cómo puedo cambiarlo todo, cómo el ser humano puede cambiarlo todo. Y hablo de la Cábala como referencia porque la Cábala tiene su lógica y su conocimiento oculto. Pero también es cierto que en muchas conferencias yo he hablado del cuerpo humano como un sistema biológico espiritual, biológico divino, asociado a un cuerpo físico y que tiene que conocer y relaciones con muchos planos dimensionales y que efectivamente está creado con tecnología divina, basada en esas letras hebreas que le confieren el valor celestial o divino que tiene. Todo cabalista sabe que una palabra hebrea contiene funciones divinas asociadas a la propia letra. Por ejemplo, si la palabra Israel, si sumamos todo el valor de las letras a nivel geométrico, la palabra tiene un peso, un valor total de su suma de 541. Este valor es un valor que no representa un valor escalable o lineal, sino un valor de peso de la palabra a nivel de conciencia, a nivel geométrico, a nivel del valor de las palabras que la componen. Y sabemos también que todas aquellas palabras que tengan el mismo valor equivalen a lo mismo, a la misma palabra. O sea, Israel equivaldría a todas las palabras que suman 541. Aquí os he puesto en la parte verde algunas palabras que suman 541. Si lo comparamos con la tabla gemátrica del alfabeto hebreo, pues ves que todas suman 541. Pero además hay otro concepto, y es que si la palabra Israel suma 541, si cambiamos de posición cualquier letra de esa palabra, va a sumar también 541. Porque el cambio de factores, el cambio de letras, no va a alterar su valor total. Pero sí que es cierto que si cambiamos una letra de posición, el significado de la palabra cambia. Y esto, desde el punto de vista cabalístico, es un cambio de frecuencia que puede ser mayor que la palabra original, y entonces se produce una vibración a nivel de pensamiento que genera una ascensión del propio alma. Es decir, esta técnica de permutar palabras hebreas dentro de un concepto se conoce como seruf o permutación. Y cuando se usa esta técnica de meditación, lo que se hace es ascender, producir una ascensión en el alma del que lo practica. Así la palabra Israel vemos aquí que tiene en su permutación de esas 5 palabras
tiene diferentes conceptos: el Rosli, el Yashar, Yerral y Sirel. Bien, esto lo miraremos luego con más detalle. Cuando se cambia el orden de las letras entre una palabra hebrea, se accede a nuevos conceptos. Esto está claro. Y este tipo de ejercicio genera un salto en nuestra conciencia que nos permite comprender secretos del cielo, más allá de la comprensión racional. Y esto se llama permutación o seruf. Permite elevar la frecuencia de vibración de la conciencia asociada. Ya lo repito más veces. La meditación es que se pueden pronunciar las palabras, se pueden visualizar, no hace falta iluminar las letras, ni necesitamos ubicarnos dentro de un Maguen David como lo hacíamos en las meditaciones cabalísticas anteriores, las Yehudim, los entrelazados, el escaneado o la focalización. Solo ejercitamos la permutación visualizando con los ojos cerrados las letras. Al enfocarnos en las letras, estas empiezan a vibrar y se desmaterializa el concepto desubicado de la palabra para transformarse en nuevos conceptos que expanden nuestro entendimiento y modifican nuestros paradigmas. Para crear nuevos paradigmas en armonía con el modo divino. Es decir, esto nos permite entrar, difuminar, fundir los conceptos de las palabras que componen las letras hebreas y atravesar la multitud o infinitud de conceptos que van asociados a ese grupo de letras. De tal manera que vibramos en una gran frecuencia enlazando con los mundos divinos. Por eso nos ayuda en la ascensión espiritual. Cada palabra tiene un significado diferente. Por ejemplo, aquí en Israel representa al pueblo de Israel, la tierra de Israel, el nuevo nombre del patriarca Jacob, padre de las 12 tribus y de todos los seres que van a despertar, que van a traer el mundo, el reino de Dios, aquí, a la tierra, al mundo material. Luego está la palabra Rosli, que significa mi cabeza, o la cabeza para mí, estar en la cabeza. Es decir, lo que significa es que el pensamiento, que el poder de Israel está en su cabeza, en su pensamiento. El Yashar es que ese pensamiento está directamente conectado con Dios. Él es el nombre de Dios, de la Sefirá Gesed, bondad. Luego, Yisrael significa que hay 231 combinaciones. O sea, tienes acceso, ese pensamiento de conectado directamente con Dios, tiene acceso a la capacidad máxima de combinaciones que se pueden hacer con las letras hebreas tomadas de dos en dos. Si una letra la cambio por otra, genero 231 combinaciones. Puedo hacer 231 permutaciones por cada letra de las 22. Sirel hace alusión a secreto que va oculto dentro del propio secreto divino o secreto de Dios. Es decir, a través de esta permutación accedemos a una forma de pensar que nos conecta con Dios y que abre un abanico de ascensión brutal, porque nos deja acceso a los secretos de Dios, representado por 231 permutaciones o combinaciones de las letras hebreas, de cada 22 letras hebreas. Bien, entonces se puede decir que el libro de Sefer Yetzirah es un libro que se cree que ha sido realizado por Abraham, aunque no hay pruebas de ello, pero en fin, se considera que es uno de los primeros libros utilizados por la Cábala, porque está claro que Sefer Yetzirah, o libro de la creación, es un manual avanzado de meditaciones, que es el más antiguo conocido.
Y lo que nos dice es que hay que subir primero a un nivel de supraconsciencia muy elevado para poder cambiar y materializar las cosas en Malhut. Es decir, tenemos que estar en un proceso de ascensión. Además, el Sefer Yetzirah, una de las cosas que dicen es que no admite discusión, no tiene pul-pul, porque la mente humana en esta información debe estar en unidad, en Homan, en un escalón superior de Binah. O sea, la mente humana no puede plantearse aquí en capacidad racional, sino que el hemisferio racional y el hemisferio, digamos, intuitivo, debe estar integrado en una sola unidad, un escalón superior, por encima del valor humano. Y este estudio del Sefer Yetzirah nos va a dotar de poderes mentales, es decir, de poderes extrasensoriales, que nos permitirá usar el cosmos, el universo, como si fuera un ordenador, en cuyo teclado lo que están son las letras hebreas, tecleadas de diferente manera. Es un manual de conexión con lo divino y nos va a enseñar una tecnología divina que no hay manera de conocer. Porque esto no se racionalizó. O sea, Abraham Avinu, profeta Abraham, recibió todo esto por mediación profética. ¿Qué quiere decir esto? Que fue canalizado. Lo recibió por canalización, todo. Pasó de la astrología a la cábala y nos va a enseñar en este libro multitud de conceptos fundamentales en la cábala, aparte de enseñarnos el secreto del calendario. Y nos presentará un personaje del cual poca gente lo conoce, que se llama Betsabé, que es el que enseñó a Abraham a meditar de esta manera, Seruf, para producir materia en este mundo. Es decir, de Betsabé se dice que podía manifestar materia desde la nada, de los planos sutiles, porque construyó un castillo sin tener ladrillos, estando en el desierto. O sea, esto lo que nos permite es que saber que el conocimiento de Jomá permite hacer esto, manifestar materia. Gracias a la conservación de esta información por místicos judíos durante 1000 años, esta información fue guardada por una secta que se llamaba los esenios. Fue custodiada durante siglos, hasta que un rabino descubrió su contenido. Todos los grandes rabinos que ha habido en la cábala, la mayoría han estudiado el Sefer Yetzirah. Algunos han visto cosas que no habían visto los demás, pero en realidad se han formado todos a través de este libro. Porque lo que establece es una conexión entre planos, entre arriba y abajo, entre abajo y arriba. Este manejo se realiza con meditaciones específicas Seruf. Una de sus permutaciones, en la palabra de las permutaciones que se realiza con la palabra Shifor, pájaro. Y se decía de un gran rabino que mataba pájaros fulminados, que habían pájaros fulminados cuando él meditaba. O sea, lo que quiere decir esto es que, de alguna forma, de forma simbólica, está diciendo que lo que hacía era realizar permutaciones. Bien, la cábala está llena de símbolos, de arquetipos, de descodificaciones
Lo que es cierto es que en esta técnica que hablamos de permutación, cuanto más permutamos, más ascendemos. Y la verdad es que no se nota nada cuando ascendemos. Se notan los efectos que se producen, pero no en que nosotros sintamos algo. Mucha gente que ha hecho el Seruf dice que el gran problema que tiene el cabalista, la persona, el ser humano, es que nota poco. Empieza a notar unos niveles sutil cuando empieza a funcionar el Seruf, y entonces empiezas a funcionar a nivel profético. Grandes sabios rabinos han trabajado en la permutación para acceder a información específica de la Cábala. Y una de las cosas que hace esta meditación es que desarrolla de una manera extensa los conceptos que contiene el árbol de la vida, es decir, sus séfiros. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es un árbol que para alimentar la vida debe ser alimentado a través de sal, de savia, como los grandes árboles de las plantas, la naturaleza. En Las puertas de la luz, que es un comentario realizado por Abel Gordon de unos montón de vídeos, pues es una parte de análisis que se hace, de comentario que se hace sobre el Sefer Yetzirah. Y lo que dice Las puertas de la luz y lo que dice el Sefer Yetzirah es que la savia que alimenta el árbol de la vida funciona por 22 caminos y 10 procesos. 10 procesos que son 10 séfiros, que se conectan entre ellos por medio de 22 senderos, que son las letras hebreas. El alfabeto hebreo está compuesto de 22 símbolos, letras. Y los séfiros con los senderos son los 32 caminos que hace referencia el Sefer Yetzirah, que alimentan la savia de ese árbol de la vida. Y vamos a decir otra cosa, que ese 32 es un número mágico a nivel cabalístico, porque también sabemos que la Torá, toda la Biblia, es 32. ¿Por qué? Porque la Torá empieza con la palabra, la letra Pet, que vale 2, y termina con la L, que es la Lamed, que vale 30. Sumando las dos palabras, Bereshit e Israel, que son esas palabras que contienen la primera la B y la última la L, si sumamos esas dos palabras, esas dos letras, la Bet y la Lamed, nos da 32, que encierra toda la Biblia. ¿Y esto a nosotros qué significa? ¿Qué significa? Que en la Torá esté contenida entre esas dos palabras. Pues representa que toda la Biblia, toda la Torá, está contenida en el árbol de la vida. O sea que el árbol de la vida, en nuestro concepto de cuerpo físico y espíritu, es nuestra alma con todas sus virtudes. El árbol de la vida es el alma humana con todas sus virtudes. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que nos produjo la caída, es nuestro cuerpo físico, con sus sentidos que no paran de engañarnos. En el momento que hablamos de números, entramos en la pluralidad. ¿Por qué? Porque diferenciamos conceptos.
entramos en el mundo de la pluralidad divina, que es Binah, si estamos en proceso de ascensión. Porque la savia completa que alimenta el árbol de la vida es Jochma, que representa la unidad de la energía. Jochma representa la unidad. Y Binah representa la dualidad, la pluralidad. Entonces, cuando nosotros accedemos a un sefirot, entramos en Binah, en pluralidad, buscando aquellos desequilibrios y defectos que tengan esos sefirots, para poder transformarlos, equilibrarlos y salir de allí, saliendo de Jochma, la unidad. Dios es unidad. La conciencia en estado puro era la unidad, pero se subdividió y nos dio colorido para comprender diferentes estados de conciencia, que al final nos acerquen al propio Dios creador. Es decir, nosotros, cuando estamos en el plano material, presentamos bombillas de diferentes colores. Cuando alguien despierta y se eleva, se da cuenta que realmente el filamento de la bombilla genera una luz blanca o dorada. Todo es igual. Estamos en la unidad. O sea, Dios es unidad y es la conciencia en estado puro. Pero al subdividirse y darnos colorido, nos permite comprender los diferentes estados de conciencia que nos acercan a Él. Bien. Si ascendemos a Jochma, por ejemplo, ya no hay dualidad ni pluralidad. He pasado de Binah a Jochma. La naturaleza, según el libro, se llama Elohim. En el acto de la creación aparecen 32 veces. Todo lo que es naturaleza y percepción física es Elohim. Pero con los Elohim no se pueden hacer milagros, porque estamos en el mundo físico, en el mundo material. Los milagros se hacen con Yud, He, Pam, He. Cuando estamos por encima de la naturaleza, un estado de conciencia superior, logrado por Sheuf. Bien, entonces, haciendo una reflexión y ampliando el concepto, lo que el Sefer Yetzirah nos enseña es que al caer en lo material hemos caído en un mundo dual, en un mundo plural. Pero si aprendemos a elevarnos por encima de él y nos introducimos dentro de la unidad, podemos salir del caos y el sufrimiento, podemos someter al universo, podemos cambiarlo todo. Los nombres de Dios y sus predicaciones nos enseñan cómo Dios se manifiesta en la creación. Cada parte de nuestro cuerpo representa una parte del cosmos, de la naturaleza. Tus pies van donde manda la cabeza. Pero la humanidad, en el mundo en que vivimos, dual, plural, la humanidad anda sin control. El Sefer Yetzirah te enseña a que tu cabeza dé órdenes a tu cuerpo. Nosotros sabemos que el corazón es dual, recibe y da. La mente, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho también
tiene dualidad. Y cuando la mente se une en los hemisferios y crea una mente única, es cuando los dos podemos decir que estamos conectados a la sabiduría y conocimiento divino. Bien, esta ha sido la pequeña introducción que he hecho a esta conferencia. Y ahora hablaremos de las otras 3 que quedan, ¿vale? Así que lo dejamos aquí y seguimos con la segunda, tercera y cuarta.